Buenas tardes, buenas tardes. Les damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida con Edwin y Karina Castellano. Estamos muy emocionados del estudio que vamos a dar en esta tarde, que vamos a compartir con todos ustedes, esperando y deseando que sea de gran bendición para todos ustedes. Enviamos un fuerte saludo a Venezuela, a Nicaragua, a Argentina, a El Salvador, a Brasil, a toda la gente que se conecta con nosotros desde el norte y sur América y también Centroamérica. Queremos enviarles un cordial saludo a toda la familia cristiana, así como todos los amigos que nos envían sus saludos. Bienvenidos a tu programa Palabra de Vida. Dios les siga bendiciendo en esta hermosa tarde. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar e iniciar esta nueva programación de Palabras de Vida. Estamos, amado amigo y hermanos, contentos porque podemos seguir compartiendo lo que Dios quiere y lo que Dios desea en nuestras vidas. Dios tiene una palabra especial en esta hora para ti y Dios quiere mostrarte su voluntad. Uno de los temas importantes o de los temas importantes que nosotros hemos querido compartir o queremos compartir en este año es precisamente este tema en el que vamos a iniciar sobre las prioridades en la vida. La importancia de las prioridades en la vida. Y este es un tema, Karina, que vamos a iniciar, vamos a compartir en esta nueva programación. Así es, y vamos a comenzar con la definición de lo que es las prioridades. Y en realidad es un tema muy importante para compartir, porque es necesario que nosotros podamos aclarar, exponer razones por las cuales nosotros consideramos es importante hacer prioridades en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros caminamos corriendo, vamos rápido en la vida, sobre todo acá en América, las personas que son muy comprometidas con su trabajo y tienen 2, 3 empleos, entonces hay cosas importantes en la vida que van desplazándose y otras menos importantes van tomando lugar. Entonces vamos a comenzar inmediatamente exponiendo este tema y vamos a hablar acerca de la definición, porque hablamos de priorizar, pero en realidad ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de la prioridad? Y la definición es ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. También conocemos como prioridad, cosa que se considera más importante que otra. ¿Qué piensas tú de esa definición, Edwin? Sí, realmente está bastante clara esa definición porque si podemos ver en ámbito amplio las prioridades, cuando entendemos lo que es las prioridades, es nosotros poder darle el lugar que corresponde a cada cosa. Y como acabas de decir, Karina, hacemos tantas cosas en esta vida y nos desarrollamos en el mundo secular, pero no entendemos en sí cuáles son las prioridades que debemos de tener para que nosotros podamos tener una vida en bendición, una vida en victoria. Y precisamente cuando entendemos este punto, que la prioridad principal en nuestras vidas es el enfoque que tenemos que darle, o sea, al primer lugar a cada cosa, podemos tener como resultado vidas victoriosas, que precisamente es lo que Dios desea y anhela en este momento, que podamos aprender que al nosotros darle prioridad a cada cosa, a cada situación, Dios va a dar un resultado positivo en nuestras vidas. O sea, le vamos a dar un lugar a lo que corresponde. Ciertamente, y para cambiar tu vida, para cambiar nuestras vidas, necesitamos hacer cambio de prioridades. Nosotros estamos evaluando nuestras vidas constantemente, el ser humano está evaluando su vida constantemente y quiere cambios. Y la realidad es que no pueden haber cambios si no cambiamos las prioridades. Necesitamos reevaluar las prioridades de la vida para que podamos entonces ver nuevos resultados. Así es que precisamente porque como tenemos en lugar o en prioridad ciertos niveles, entonces muchas veces en nuestras vidas no hacemos lo que tenemos que hacer o no nos salen bien en la vida las cosas como debemos de hacer o cómo debemos actuar, cómo debemos andar, porque precisamente están tergiversadas esos niveles. Entonces, precisamente Dios está interesado a que nosotros podamos ponerle en su lugar. O sea,
analizar y hacer una retrospectiva de todo esto, cómo nosotros estamos llevando nuestras vidas en cuanto a estas prioridades que tenemos. Muchas veces, Karina, inclusive de la misma familia nos ha enseñado cómo son las prioridades o cómo son los niveles que nosotros tenemos que llevar en nuestras vidas. O sea, esas prioridades, ¿cuáles son? La familia, los padres nos han enseñado a que hay parámetros, ¿verdad? Pero muchas veces esos parámetros, esas prioridades vienen tergiversadas del pasado. Entonces, en Dios, cuando conocemos a Dios, tenemos que entender que tenemos que ir a Él, que Él es la raíz, la razón de todas las cosas y que Él nos va a mostrar realmente cómo poner las cosas en primer lugar en una manera sucesiva, darle prioridad a lo que corresponde. Entonces, Karina, esto me llama mucho la atención porque tenemos que comenzar desde el principio, poner las cosas en su lugar a través de la luz de la palabra. El mismo rey David nos los declara en el Salmo 24, el capítulo 24, versículo 4, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Por qué? Porque enlazamos nuestra alma, que es el centro de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestra identidad, Edwin, y enlazamos nuestras almas con aquellas cosas que son realmente menos importante que lo importante. Y es que como seres humanos nosotros estamos acostumbrados y nuestro orden por naturaleza está fuera de lugar. Cambiamos lo vital por lo importante y lo importante por lo urgente y terminamos desgastados en la vida corriendo para lograr aquellas cosas que son las cosas urgentes, dejando atrás lo importante. Y cuando asumimos lo importante, dejamos atrás lo vital. Entonces vamos a comenzar a hablar del orden de las prioridades de acuerdo al diseño de Dios, considerando que primero es lo vital, segundo es lo importante y por último las cosas que son urgentes. Y tenemos justamente el ejemplo en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Tenemos un ejemplo muy interesante que es el ejemplo de Marta y María. Marta y María, las dos quisieron servir al Señor. Las dos tomaron el correcto orden de las prioridades. Tenían motivaciones correctas, quiero decir, no las prioridades. Tenían las motivaciones correctas porque ambas quisieron agradar al Señor. Sin embargo, podemos ver en las decisiones que tomaron, una quería ofrecerle una casa limpia, una quería ofrecerle el mejor servicio a la mesa, quería ofrecerle la mejor cena, un plato de comida, tanto que la otra, dice la palabra del Señor, que ella se rindió. ¿Se rindió a qué? Se rindió a su presencia, a sus preceptos, a sus enseñanzas, y ella adoró con su actitud. ¿Qué te quiero decir, Edwin? Que justamente como Marta y María, hoy en día todos nosotros estamos. Todos tenemos ciertamente la motivación correcta y vamos a la iglesia y queremos servir y queremos enfocarnos en un cargo, en una posición y queremos agradar a Dios porque creemos que Dios es nuestra prioridad. Sin embargo, aunque tenemos la motivación correcta, la prioridad la cambiamos porque en este punto realmente la prioridad no es dar a Dios, servir a Dios, comprometernos en el servicio de la obra, hacer algo en la iglesia, involucrarnos. Nada de eso está mal, querido oyente. Todo eso es realmente necesario y es importante. Pero lo más importante es que en lugar de nosotros dar, permitamos que sea Dios quien se vacíe en nosotros, que sea Dios llenándonos, llenando nuestro corazón, llenando nuestro intelecto, llenando nuestras emociones, trayendo paz, disfrutando de su calma, ¿verdad? De su gozo, que es nuestra fortaleza. Y esto es lo vital, realmente esto es lo vital. De las tres cosas que hablamos, lo que estaba haciendo Marta ciertamente era importante. Y Marta pasó de lo importante a la urgencia de tener y querer tener todo listo, pero olvidó o dejó atrás lo que realmente es vital, Edwin. Así es, fíjate, Karina, quiero hacer un comentario con respecto al orden, porque es muy importante que nosotros entendamos de que todo tiene un orden. Y esto es de parte de Dios, es una característica propia de Dios. Dios
Dios nos enseña en su palabra que tenemos que ser disciplinados y ordenados. Y entonces por eso tiene que haber una prioridad en cada cosa. En este pasaje que tú estás nombrando en Lucas capítulo 10, versículo 38, fíjate que me llama mucho la atención en donde dice en el versículo 38 de Lucas, capítulo 10, versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, está hablando el mismo Jesús, del mismo Señor, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con estas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay algo que tenemos que entender, que nosotros tenemos que darle prioridad y orden a cada cosa. En este tiempo, en este momento, en este pasaje, Marta y María estaban atendiendo a nuestro Señor Jesús. Marta estaba ocupada en sus quehaceres, pero María le dio la prioridad de atender al Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús en ese momento iba a estar por un tiempo limitado, y ella escogió la mejor parte, era de atenderlo. Ahora, ¿era importante hacer los quehaceres de Marta? Sí. ¿Era importante hacer la atención que María estaba haciendo al Señor Jesús? Sí. Pero la prioridad, lo principal era darle la atención a nuestro Señor Jesucristo, que en el momento Él estaba ahí y Él se hizo presente en la casa de ellas. Entonces, María, por eso dice el Señor, María escogió lo mejor, porque le está dando la atención que el mismo Dios, representado en Jesucristo, estaba presente ahí en ese hogar. Entonces, tenemos que entender y saber cómo enfocarnos en esas prioridades, en las cosas que tienen el primer lugar. Ahora, Karina, no entendemos. A veces leemos la Biblia, estamos en la iglesia, como tú decías al principio, y escuchamos de la palabra de Dios, pero tenemos que nosotros entender que para Dios hay un orden divino el que nosotros tenemos que llevarnos en todas las cosas. Y cuando nosotros le damos ese orden, ese alineamiento a ese orden, Dios va a bendecirnos. Entonces las cosas van a ser, el resultado va a ser de fruto y va a ser de mucha bendición, que es lo que recibió María. María fue bendecida porque le dio la prioridad a la ayuda o al cuidado a nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Entonces, simplemente el Señor Jesús le dijo, Marta, también vente, vamos a compartir, como diciéndole, aprovéchame que estoy aquí en la tierra todavía, ten la oportunidad de poder tener al Dios, creador de todas las cosas, contigo, y María en este hogar. Entonces, ten la oportunidad de poder tener el primer lugar, de poder también cuidarme o atenderme. Imagínate qué privilegio tener al Dios Todopoderoso de visita en nuestra casa. Dios hecho hombre, Dios encarnado en ese momento, Jesús haciéndose presente en un hogar. Y es lo que el Señor realmente quiere hoy en día. Él quiere hacerse presente en tu hogar, Él quiere hacerse presente en tus decisiones, Él quiere estar contigo, Él quiere guiarte a toda verdad y a toda justicia. Así que vamos a estudiar un poquito acerca de esto, porque es importante que nosotros no nos desenfoquemos del orden que Dios ha establecido, como decía ciertamente Edwin. Nosotros podemos tener a Jesús en la casa, pero lo podemos tener como cualquier otro objeto que está en la casa, solo ocupando un lugar sin ninguna atención. Y lo que realmente importa es que nosotros enfoquemos nuestra atención a la presencia del Señor y aprovechar su presencia en tanto está con nosotros, que su presencia pueda ser disfrutada por nosotros, que su presencia pueda tomar lugar no solamente de nuestras vidas, sino de nuestras relaciones familiares, de nuestro hogar, de nuestra economía, de nuestra salud, que la presencia de Dios pueda llenarlo todo en nuestras vidas. Así es. Y fíjate, Karina, que esto también nos lleva a que entendamos que las motivaciones sean dirigidas hacia Dios, porque muchas veces nosotros conocemos, que hemos conocido a Dios como hijo de Dios, estamos en la iglesia, buscamos del Señor, leemos la Biblia, oramos y tenemos un compartir en lo secular con la gente, en todo lo que tenga que ver con el entorno de Dios. Hay ocasiones, Karina, que uno se levanta de su cama que no quiere hacer nada. No quiere hacer nada. Fíjate que me recuerdo ahorita en este momento de una anécdota de un joven que
se levantaba de su cama y él no acomodaba su cama. Y su mamá le llegaba y le decía, oye, no, te levantaste y dejaste todo el cuarto desacomodado, la cama desordenada y cosas tiradas por todas las partes. ¿Por qué tú haces eso? No te preocupes, mamá. A la noche yo regreso y yo me vuelvo a acostar y todo va a estar igual. Imagínate. Entonces, es algo que me llamó la atención, me dio mucha risa porque le está dando una motivación que es incorrecta. Tenemos que entender que hay un orden. En el caso de este joven, él tenía que entender que había un orden, que había una limpieza, que había un lineamiento sí, en el hogar que tenía que ser ordenado, limpio en su cuarto y mantener sus cosas ordenadas. Pero fíjate la motivación que él tenía. No, esto, como estoy cansado, me siento, o estoy apurado, me quedo en mi trabajo, dejo la cama así, no te preocupes, mamá. En la noche cuando venga la vuelvo a utilizar, no importa que esté así. Y muchas veces en nuestras vidas, Karina, nosotros tenemos en nuestro entorno esta condición que como tenemos motivaciones equivocadas y tergiversadas y no estamos alineadas a Dios, cómo Dios debe hacer, cómo debemos hacer las cosas con Dios o en Dios. Entonces, muchas veces las cosas no nos salen bien. Y no entendemos por qué las cosas no nos salen bien estando en Dios. Pero Dios quiere que nosotros como hijos de Dios podamos entender que toda motivación correcta y todo alineamiento correcto que debemos de tener, lo debemos de tener dirigido hacia Él. Porque todo centra hacia Dios. Si nosotros hacemos las cosas bien y lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, las cosas van a salir bien. Porque Dios está de parte de nosotros. Ahora, hay 3 puntos importantes que sé que vamos a estar compartiendo en este momento en cuanto a cómo nosotros debemos darle la importancia a las prioridades o las motivaciones correctas a nuestras vidas. Así es, y el primer punto, básicamente, que todos nosotros lo sabemos y creo que muchos de los que nos están escuchando estarían de acuerdo, pero necesitamos poner a Dios primero. Dios debe ser primero en nuestras vidas en todo momento. Y vamos a explicar un poquito cómo podemos poner a Dios primero, porque hay gente que dice, ok, yo he querido hacer eso. Yo he querido poner a Dios primero en mi vida, pero tengo el tiempo tan copado. Yo me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde. ¿Cómo puedo poner a Dios primero en mi vida? Y déjame decirte, Dios no te está demandando a que tú revuelvas tu vida en este momento. Por el contrario, una vez que nosotros hagamos de Dios la prioridad, todas las cosas sincronizarán y vendrán a estar en orden. Amén, El tiempo que tú consideras que no tienes, vas a tenerlo. Incluso vas a tener tiempo de sobra, porque Dios es el creador de todas las cosas y perfectamente diseña nuestras vidas de tal manera que podamos tener el tiempo para todas las cosas. La palabra de Dios nos dice, el día tiene 24 horas. El día tiene 24 horas y tenemos 24 horas para desarrollar todas las cosas que necesitamos hacer. ¿Qué es la diferencia? El orden de nuestras prioridades. Y el primer punto justamente se refiere a eso, poner a Dios primero. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Dice su palabra, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, cuando tú y yo cumplimos estos 2 mandamientos, no vamos a ser juzgados por la ley. No vamos a tener que confrontar la ley en ninguna manera, porque cumpliendo estos 2 mandamientos, ciertamente vamos a caminar en esta tierra cumpliendo aún las leyes terrenales. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tendremos una vida llena de favor de Dios y una vida llena de victorias. ¿Cómo nosotros podemos entonces cumplir esta primera prioridad de nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos lograr tener a Dios de primero en nuestras vidas? La palabra que nosotros leíamos en este momento lo dice. Dice, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Es decir, todo lo que nosotros ponemos en nuestro corazón debe ser enfocado alrededor de Dios y su presencia. Todas aquellas cosas que nosotros, dice luego, con toda nuestra alma. Es decir, nuestras emociones. Cuando nosotros amamos al Señor con nuestras emociones, no vamos a fallarle a Dios ni cuando estamos contentos ni cuando estamos tristes.
no vamos a ofender a nuestro prójimo de ninguna manera. Podemos hablar la verdad, podemos decir las cosas, pero no caemos jamás en la ofensa al prójimo, porque estamos cumpliendo ciertamente su palabra. Estamos amando a Dios por sobre todas las cosas, amando a Dios con nuestro corazón, amando a Dios con nuestra mente, amando a Dios con nuestra fuerza. ¿Qué es amar a Dios con nuestra fuerza? Que nuestras fuerzas van a ser de primero para el servicio de Dios, para agradar a Dios y posteriormente para todo lo demás en nuestras vidas. Y justamente hablando de esta prioridad, ¿cómo nosotros podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros tener a Dios primero? Necesitamos leer su palabra. Ese es el primer punto, leer la palabra de Dios. Hacer tiempo cada mañana, cada día para este ejercicio es sumamente importante, además de vital, porque de esto desprende ciertamente que nosotros podamos ser hacedores de la palabra. No podemos ser hacedores de la palabra, sino tan solamente oidores cuando simplemente esperamos hasta el domingo para escuchar la palabra de Dios y no apartamos tiempo para leer su palabra. La palabra de Dios nos los enseña en la parábola de las vírgenes, en Mateo capítulo 25, versículos 6 al 10, Edwin, que dice precisamente que todas estaban en espera del Señor. Todas querían dar ese tiempo para Dios, pero ¿qué sucedió? 5 nada más estaban preparadas, 5 habían llenado su vida de ese aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Y ese aceite es necesario en nuestras vidas, porque es el Espíritu de Dios que nos da dirección en todas las cosas. Dije en todas las cosas. A veces pensamos que solamente el Espíritu Santo es para llenar nuestro enfoque espiritual. No, hermano, no, amigo que nos escucha. El Espíritu de Dios quiere darnos dirección en nuestras vidas, porque precisamente la palabra de Dios, Eben, es la guía de fe y conducta del ser humano. Así es. Así como nosotros cuando compramos un artefacto o compramos un equipo, viene acompañado de un manual de instrucciones. Uh-huh. De la misma manera que necesitamos leer ese manual de instrucciones para saber cómo funciona ese equipo, de la misma manera, la palabra de Dios es la regla de fe y conducta para la humanidad. Dios nos diseñó y Dios con nosotros nos ha dejado su palabra porque es el manual para que nosotros podamos caminar una vida llena de éxito y de victoria. Por eso es importante leer la palabra. Cuando leemos la palabra, la Biblia, nosotros conocemos a Dios. El precepto de Dios, los pensamientos, lo que Dios está establecido al hombre en nuestras vidas y lo que Dios desea en el hombre actualmente. En la Biblia está escrita tantas bendiciones de parte de Dios que el hombre desconoce, por eso lamentablemente el hombre no conoce a Dios, porque no lo tiene, primero no lo tiene en primer lugar en su vida, no le está dando la prioridad, que es Dios primero, y luego cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, a tener relación con Dios a través de la palabra, comenzamos a entender cuáles son todos los preceptos o cuáles son esos lineamientos o motivaciones correctas que debemos tener en la vida. Dios nos va enseñando, nos va mostrando su voluntad, de tal manera que Dios se va haciendo real en nuestras vidas. Aquel persona que está escuchando esta programación y no tiene a Dios en su vida, yo le invito que pueda seguir escuchándonos y pueda entender de que Dios está en primer lugar en tu vida. Si tú quieres tener una vida cambiada, si tú quieres tener una vida transformada, si tú quieres sanidad en tu cuerpo, en tu familia, restauración, en primer lugar, la motivación principal en tu vida es Dios. Si haces cabida a Dios en esta hora, en este momento, Dios va a bendecirte. Es algo extraordinario. A veces, y he escuchado gente que dice, ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo tener a Dios en mi vida? Bueno, en primer lugar, escuchamos de Dios. Pero en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vamos a ella y la leemos o la escuchamos, por fe creemos de que Dios es real y Dios hace presencia en nuestras vidas. Por eso nosotros no solamente sentimos, porque sentimos la presencia de Dios, Karina. Así Él es. Cuando está en nuestras vidas y cuando Él es el primer lugar en nuestras vidas, sentimos su presencia, sentimos que Él está con nosotros, sentimos una paz, sentimos que cualquier situación y circunstancia que se ha presentado en nuestras vidas, Dios comienza a hacerse presente y Dios comienza a ayudarnos. Entonces, Dios comienza a ocupar el centro de nuestro corazón. Él viene a ser el primer lugar, porque antes de eso, Karina, el primer lugar o quien ocupaba
en nuestra silla, por decirlo así, en nuestro corazón, era el yo, ese yo que está en nosotros. Y el yo, amados amigos, amados hermanos, es todos los pensamientos, todo el intelecto, todo el pensar, el yo, la personalidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, todo eso en conjunto nos comienza o está en nuestras vidas, pero Él es quien gobierna nuestras vidas. Pero cuando le damos cabida a Dios y le damos el primer lugar como prioridad, entonces Dios viene a ocupar el centro de nuestro corazón. Él viene a gobernar, Él viene a reinar, Él viene a darnos paz y Él viene a darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero no solamente esto, Karina, muchas veces no lo sentimos, sino que lo creemos por fe. No nos dejamos llevar por sentimientos, no nos dejamos llevar por las cosas que vemos, sino que creemos por fe de que la presencia de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Y entonces partimos de ahí en ese momento a darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas y lo ponemos a Él como de primero. Y justamente manteniendo el enfoque de los puntos que estamos tratando, que es de leer la palabra de Dios, justamente cuando nosotros, dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos personas que leemos la palabra, pero olvidamos aquellas cosas que leemos, es decir, no hacemos el ejercicio de meditar en la palabra y ponerla por obra, somos como aquel hombre que mira en su espejo, en un espejo el rostro, que lo mira y luego se va, pero se olvida de su apariencia. Y la palabra de Dios es un espejo. Es el espejo que revela nuestra condición. La palabra de Dios es un espejo donde podemos ver nuestras fallas, nuestras imágenes, nuestras imperfecciones. Yo sé que a esta hora del día todos ustedes ya se miraron en un espejo, ¿verdad? No importando cómo te sientas, si te sientes feíto, gordito, flaquito, blanquito, alto, delgado, pequeño, todos nosotros ya nos miramos en un espejo. De la misma manera, vernos en el espejo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela nuestra condición, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. Y es a través de la palabra de Dios que somos limpiados. Es a través de la palabra de Dios que somos purificados en esas áreas. Si queremos un cambio de vida, necesitamos hacer un cambio de prioridades. Y si tu prioridad de ahora en adelante va a ser Dios, es importante que entonces practiques la lectura de la palabra. El segundo punto es reflexiona. No solamente lee la palabra, sino que también reflexiona en la palabra del Señor. Y necesitamos leer Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, lo cual me parece muy interesante porque justamente nos habla de esto, de poder nosotros meditar en lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas, porque es importante no solamente leer, sino también meditar. La palabra de Dios dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almo, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la luz que nosotros vamos a reflejar, Edwin? ¿Cuál es la luz que nosotros podemos compartir con la humanidad? No nada más es cuando leemos la palabra, sino que también reflexionar en ella, porque como dices tú ciertamente, solamente cuando nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad y leemos su palabra, pero también meditamos en ella, reflexionamos en ella, nosotros vamos a ser capaces, con la ayuda de Dios, de tomar nuevas decisiones que sean radicales para nuestras vidas y poder cambiar un rumbo, un destino, un caminar diario, poder cambiar la forma que nosotros llevamos todo el tiempo de vivir, todo el estilo de vida, comenzamos a someterlos a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque estamos reflexionando y meditando en ella. Entonces es importante que nosotros, cuando leamos la palabra, tengamos un tiempo para ejercitarnos en la reflexión de ella misma y que podamos ver que ella se hace vital, que se hace vida en nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así es, y una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que cuando nosotros la leemos, podemos leerla hoy, podemos leerla mañana, y el mismo pasaje que hemos leído el día de hoy no va a ser lo mismo que leemos en el día siguiente de la manera como Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar de diferentes maneras en el mismo pasaje, Karina, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Dice la Biblia que es más cortante que una espada de doble filo. Eso significa que ella entra a lo más profundo de nuestras vidas porque es eficaz. La palabra de Dios es la misma palabra de Dios hablada en un libro, escrita por hombres, profetas, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el mismo Dios que nos hizo, nos formó a través de la palabra, se hace revelación en nuestras vidas cuando nosotros leemos la palabra y la ponemos en práctica. Cuando no solamente la leemos, porque Karina, a veces tenemos la Biblia en la casa como que la tenemos ahí un estante o una biblioteca de adorno o la tenemos, creemos que es como un amuleto, algo que va a quitar la mala suerte, que mala suerte eso no existe, no quiero hablar de eso, pero es otro tema. Pero es algo que realmente no es la palabra, ese es el fin. El fin de la palabra de Dios es que nosotros podamos leer ese libro, un libro tan maravilloso, un libro que por generaciones, Karina, mucha gente ha querido destruir, ha querido desaparecer la palabra de Dios, pero no han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Entonces, cuando meditamos en ella, entendemos que todo el plan de Dios es para nuestras vidas, para bendición y para darle prioridad a Él en nuestras vidas. Algo muy importante que yo he experimentado básicamente es cuando medito en la palabra de Dios, ella va haciendo eco en mi vida y al correr del día puedo darme cuenta que siempre hay un momento que el Espíritu Santo usa para traer esa palabra que leí en la mañana y me sirve de bien porque me ayuda a tomar una decisión correcta en algún momento determinado. Otra manera de nosotros poder hacer de Dios nuestra prioridad es tomar tiempo para alabar a Dios. Es fundamental que nosotros glorifiquemos a Dios en todas las cosas. Saben, ustedes están en su diario vivir y en todas las cosas que ustedes van haciendo podamos reconocer que toda la bondad de Dios está a nuestro favor. Cuando se daña alguna pieza y logramos que finalmente sea reparada, damos gloria a Dios porque se pudo conseguir el problema. Cuando un hijo nos llama con alguna dificultad, pero nos dice, ¿saben que Dios me dio la salida? Damos gloria a Dios. Entonces, alabar a Dios no es básicamente simplemente cantar, no es nada más ir a la iglesia y seguir el canto que nos están indicando, sino que alabar a Dios es exaltar a Dios a través de lo largo de nuestro día por las grandes cosas que Dios ha hecho. Vamos al segundo punto, el cual es bastante importante y dice la palabra de Dios que el segundo es tan importante como el primero. El primero es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la segunda prioridad de vida, amar al prójimo como a nosotros. Pero antes de amar al prójimo, hay un punto muy importante que quiero resaltar y es justamente amarlo como a nosotros mismos. ¿Te estás amando? ¿Te estás amando lo suficiente? ¿Estás disponiendo el tiempo para ti? Es tan importante que nosotros podamos desarrollar un carácter justo como Dios lo demanda. La habilidad de poder autoadministrarnos bien viene justamente cuando priorizamos en nuestras vidas, después del lugar que tenemos que darle a Dios, el cuidar de nosotros mismos. Y a veces vemos situaciones donde hay otros más tratando de cuidar de nosotros, otros más recordándonos seguir reglas porque están preocupándose y se están interesando, les importamos. Pero lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que maduramente asumamos el control del cuidarnos, no solamente en el aspecto espiritual, en el aspecto de nuestras emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo nos sentimos por dentro? ¿Qué cosas hay que nos están afectando y que estamos tratando de buscar una salida para que podamos salir de esas situaciones que nos están de algún modo deteniendo? No solamente se refiere a ese tipo de cuidado, Dios también desea y quiere que nosotros podamos cuidar nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, el templo que habita Dios mismo, es cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional. El Señor lo dice en su palabra y vamos a leerlo rápidamente en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19, lo cual me parece sumamente vital para lo que estamos hablando, porque justamente la palabra de Dios tiene respuesta para todas las cosas. La palabra de Dios dice, mira, yo he puesto
delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es una decisión diaria, es una elección que nosotros hacemos. Dios puso allí la vida, puso Dios la muerte, puso el bien y puso el mal. Nosotros tenemos que elegir cada día lo que nosotros vamos a querer. Sigue diciendo, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Luego dice al final, dice, a donde vais pasando el Jordán para entrar posesión de ella, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que yo he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge hoy, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Qué tremendo es reconocer que en la palabra de Dios tenemos respuesta absolutamente para todas las cosas. Entonces Dios nos dice acá y nos invita que nosotros necesitamos tomar la acción de amarnos a nosotros mismos, y el que ama su propia vida va a querer el bien y va a querer la vida. Entonces es importante que en nuestras prioridades podamos amarnos a nosotros mismos para que podamos tener la capacidad de amar a nuestro prójimo. Vivir bien también implica alimentación, implica el disfrute, el descanso. Y podemos hablar un poquito acerca de eso más adelante. Pero necesitamos autodisciplinarnos. Vamos con el punto número 3. Así es. Estamos hablando de la importancia de las prioridades en la de la vida. Y el primer punto que estamos tratando fue poner a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar estamos hablando del prójimo, ¿verdad? Prioridad. De amarnos a nosotros mismos como a los demás. Y este punto, Karina, quiero hacer este comentario. Tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer las cosas bien. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que en todo lo bueno, todo lo afable, en todas estas cosas buenas nosotros tenemos que pensar y hacer. O sea, Dios nos demanda que tenemos que ser personas disciplinadas, que tenemos que ser personas que tengamos la dedicación de hacer las cosas bien como Dios manda que la debemos de hacer. Cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos en todos los aspectos, físico, emocional, en la comida, como tú acabas de decir, un punto tan importante, porque a veces decimos, bueno, que el cuerpo agarre, vamos a comer y que el cuerpo agarre el tamaño que él quiera, y eso no debe ser así. Tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y es algo que tenemos que cuidarnos, porque de ahí también vienen muchas situaciones y enfermedades que se dan, y a veces no entendemos por qué se dan, pero precisamente es en la parte de la comida, el cómo nosotros comemos, cómo nosotros tenemos nuestros hábitos de alimentación. Esto es importante. Sobre todo acá en Estados Unidos, donde la vida corre tan rápido y la comida prácticamente es comida rápida, comida fácil, comida congelada, comida procesada. Entonces la palabra de Dios nos invita en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no conforméis a este mundo, sino renovados y transformados. Y esto implica también el cuidado de salud, el cuidado físico. Es algo que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta, porque si vamos a estar bien, si nosotros estamos bien físicamente, Karina, vamos a poder ayudar a otras personas, a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, si nosotros no le damos prioridad a este punto, vamos a tener situaciones que, como dije hace rato, no nos van a dejar o nos van a limitar de poder estar físicamente o en la parte de la salud en condiciones. Y nuestro tercer punto es, Karina. Nuestra tercera prioridad es nuestro esposo, nuestra pareja, nuestro cónyuge. Y si tú no tienes cónyuge, entonces es la familia. Para los que no tienen cónyuge, ellos encabezan la lista de nuestro prójimo. Cuando hablamos de amar a Dios y luego amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo, ese prójimo, el próximo, la persona más inmediata es nuestro esposo, nuestra esposa y nuestra familia. En su palabra Dios nos orienta a desarrollar un alto grado de honra, de respeto, de cuidado y de amor por nuestro cónyuge, así como por nuestros padres. Pues merecen
todo nuestro cariño, toda nuestra ayuda cuando más lo necesitan. Tiempo de pareja, es importante tener el tiempo de pareja. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y luego versículo 7 nos habla justamente de este tiempo de pareja y quiero leer un poco a ustedes con respecto a lo que es el tiempo para los seres que amamos, la familia. Dice asimismo, en cuanto a la esposa, dice asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La palabra de Dios es tan clara y habla para todas las épicas de la vida. Nos enseña cómo nosotros debemos ser esposas, cómo debemos ser esposos. Dios nos habla en su palabra y nos da la llave de cómo nosotros podemos tener hogares y matrimonios de éxito, también cómo debemos conducirnos con nuestros padres, como hijos, cómo nosotros debemos actuar, proceder con las personas que Dios nos ha puesto para evitar en familia. Así que es muy importante que nosotros consideremos en cuanto a esta tercera prioridad. Hablábamos de de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, y también está el versículo del 7 al 9, donde dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted, varón, usted quiere ser un hombre eficaz en la oración, un hombre que Dios con toda seguridad va a escuchar su oración. Entonces debemos cumplir ciertos requisitos, la esposa, el esposo, para poder tener un matrimonio con éxito. El tiempo de pareja es tan importante, Edwin. ¿Qué quieres hablar tú con respecto al tiempo de pareja? Sí, es algo que es tan interesante porque precisamente fue la familia la primera institución que Dios estableció aquí en la tierra. Y esta institución, Dios la bendijo de tal manera que cuando nosotros, y eso lo dice la palabra, obtenemos esposa o esposos, vamos a ser una sola carne y la bendición de Dios va a reposar en la vida de esa pareja. Es algo que es extraordinario cuando nosotros podemos entender que como esposos nosotros tenemos la presencia, la bendición de Dios en nuestras vidas. Como hijos de Dios buscamos de la presencia de Dios todos los días, en cada instante, en cada momento, y permitimos que como pareja Dios vaya moldeando, Dios vaya transformando, Dios vaya ayudándonos en todo lo que tiene que ver nuestras relaciones. Pero es determinante cuando nosotros le damos la prioridad a Él en nuestras vidas como pareja. Entonces Dios va a ayudarnos, porque Karina, nadie se casó, nadie va a una universidad a aprender cómo estar casado, cómo tener una familia. La familia es algo que se adquiere y se tiene, ¿verdad?, de una manera secular, una manera, el hombre se casa con la mujer se casa con el hombre, pero de nuevo, cuando esto se instituye, la bendición de Dios comienza a fluir en la vida de esa familia y la familia comienza a desarrollarse, comienza a tener hijos. Cuando comenzamos en ese proceso, Dios comienza a enseñarnos, Dios comienza a darnos las directrices, cómo nosotros debemos de amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. O sea, es algo que es extraordinario. No hay modelo establecido. Hay reglas, hay lineamientos que nos ayudan, libros de psicología que nos ayudan a cómo nosotros podamos tener una familia de éxito. Pero el libro de los libros que nos va a enseñar a cómo tener éxito en nuestras vidas como familia es la palabra de Dios, lo que hablábamos en unos minutos atrás. Entonces, esto es determinante, que nosotros tenemos que entender que nosotros, dándole el primer lugar a Dios, cuidándonos nosotros, dándonos el cuidado que tenemos que tener primero nosotros, y luego, o tercero, a nuestra pareja, a nuestra esposa, estamos dando honra y gloria a Dios en nuestras vidas. Y también es importante resaltar que el tiempo de familia es importante. Los hijos esperan de sus padres que seamos padres formadores, cercanos a ellos, que les dediquemos tiempo de calidad. Hoy en día la sociedad está siendo criada
por Babilonia. Y cuando me refiero a Babilonia, me refiero a la tecnología, me refiero a los juegos didácticos, a los juegos que los distraen y los mantienen distantes de un ambiente de familia. Es tan importante que nosotros podamos hacer un alto y que podamos tener un enfoque diferente cuando se trata de reunirnos. Vemos muchas veces familias en restaurantes que están sentados y es un buen número de familias y todos están completamente en silencio, cada uno en su teléfono o en cualquier otro aparato, y es necesario que nosotros nos detengamos y podamos meditar en todo esto que está pasando en la humanidad y tratar de tener un tiempo de familia de calidad, sobre todo cuando se está en la mesa para compartir los alimentos. Entonces, necesitamos comprender que las etapas de la vida de nuestros hijos necesitan orientación y somos nosotros los que necesitamos orientar a nuestros hijos, y ellos demandan y esperan de nosotros que seamos las personas que podamos guiarles por el camino correcto para que ellos puedan llegar a brillar con su luz propia. Es importante también, los hermanos forman parte de nuestra parentela, ellos debemos también honrar con solidaridad, con respeto, con comprensión, y a la medida de lo posible ayudarlos, cuidar de ellos. También quiero resaltar que en nuestra orden de prioridades nosotros es importante que hagamos un tiempo de descanso. Oigan, vivimos la vida tan encarreradas que realmente no damos el tiempo para descansar. Y la palabra de Dios nos habla de esto, habla del tiempo de descanso. Eclesiastés capítulo 4, versículo 6, y nos habla de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todas las cosas y es importante también descansar. El mismo Dios habla en Génesis que Él descansó cuando hizo toda su creación, apartó un tiempo para el descanso. Y esto nos enseña a nosotros que si Dios priorizó el descanso, para Dios es vital que tú y yo hagamos de la prioridad del descanso parte de nuestra lista de prioridades. Entonces, hacer tiempo para la familia, hacer tiempo para nuestro esposo, para nuestra familia extendida, pero también hacer tiempo para el descanso es vital. Tiempo para trabajar. Hay gente, Edwin, que dice que el trabajo es un castigo, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. De hecho, han salido canciones que hablan acerca del trabajo, cuando bien sabemos que el trabajo es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Sí, es algo que Dios estableció para ayuda a nuestras vidas, de poder desarrollarnos nosotros mismos, porque cuando nosotros trabajamos y nos esforzamos, nos sentimos valorizados. El hombre se siente valorizado. ¿Y por qué? ¿Por qué valorizado? Porque está produciendo, está mostrando sus habilidades y está produciendo para su hogar, para su mismo sustento. Entonces es algo que Dios estableció como bendición para mantener la familia. Además que es tan fundamental para el reino de Dios. Exacto. Y fíjate, Karina, que todo esto nos lleva muchas veces a poder ver que hay motivaciones en las familias que están tergiversadas. Precisamente lo que estamos hablando, de que si nosotros observamos y analizamos cuáles son todas estas motivaciones y cuáles son todas estas prioridades, nosotros vamos a darle le damos la prioridad a Dios, vamos a entender que las cosas van a estar en su lugar como corresponde. Ciertamente. Tiempo de descanso, tiempo de trabajo, tiempo de amigos. Qué importante es hacer un tiempo para amigos. Por eso vemos en la palabra de Dios el ejemplo de David y Jonatán, cómo ellos pudieron tener tiempo para poder fomentar su amistad y poder crecer. Y fue una amistad muy bonita. Pero Dios también aprueba y requiere que nosotros hagamos ese tiempo de amigos, porque los amigos se fortalecen, Evan. Los amigos vienen a ser un lazo muy importante para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que hay amigos que son mejores que un hermano. Entonces, el tiempo de amigos es importante. Tiempo de iglesia. La palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Miren, la palabra de Dios también establece que es importante cuando nosotros nos reunimos, podemos compartir las bendiciones, y dice que allí envía Dios bendición y vida eterna. Es importante que nos congreguemos. Congregarnos fortalece nuestra fe, nuestro fundamento. Congregarnos también nos permite poder estrechar lazo con nuestros hermanos en Cristo y poder orar los unos por los otros. Congregarnos nos fortalece. Congregarnos es algo tan importante para nuestras vidas. Y para concluir, tiempo personal.
qué importante es que nos demos el tiempo a nosotros mismos. Y yo quiero cerrar justamente con el Salmo capítulo 37, versos de 3 al 5. Dice la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cerramos esta tarde con esta palabra que encierra las prioridades. Necesitamos primeramente confiar en Dios y poner en las manos de Dios todos nuestros caminos, y Él nos guiará. Antes de despedirnos, queremos orar por ti que nos estás escuchando, y voy a pedirle a mi esposo que él guíe esta palabra de oración para que Dios pueda justamente darte dirección en la reorganización de tus prioridades, y también orar por tus necesidades. Amén. Vamos a orar. Oramos. Dios, te damos gracias en este hermoso momento que tú nos has dado. Gracias, de poder Señor. compartir esta palabra, Señor, y poder entender, oh Dios, que tú eres el primer lugar de nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios de los cielos, que nos ayudes a que esta palabra que hemos compartido sea cabida y penetre, y aquellas personas que han escuchado puedan hacer cabida, oh Dios, en sus vidas. Señor, gracias porque eres Dios bueno, todopoderoso, y tú eres nuestro ayudador. Gracias, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a establecer las prioridades y las motivaciones en el nuestras enfoque vidas, correcto, Señor. pero sobre todo, Señor, tenerte En a el ti nombre de en el Jesús. primer lugar de nuestros corazones. Sí, Señor. Oh Dios, cuidarnos como tus hijos que somos, cuidar y amar a nuestras En nombre parejas, a de nuestra Jesús. familia, oh Dios En de el los nombre de cielos, Jesús. darle la prioridad a lo que corresponde. Ayúdanos, oh Dios, Ayúdanos, Señor. a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te recordamos que nos puedes seguir sintonizando a través de esta plataforma Palabras de Vida, y queremos recordarte que cada miércoles estamos a las 4 de la tarde por esta misma plataforma. Dios te bendiga, te deseamos lo mejor en esta semana. Feliz tarde. Dios le bendiga.